El cambio de turno en la serie 4 era tan rutinario como respirar. Los trabajadores salían de los pozos de minería, sus trajes cubiertos de un fino polvo iridiscente que cubría todo en los túneles. Marqué mi código en el reloj checador. La pantalla parpadeó en verde en señal de reconocimiento. Mi trabajo no era glamoroso. Supervisar los drones automatizados mientras excavaban en la corteza del planeta, extrayendo minerales más valiosos que cualquier cosa en la Tierra. Sin embargo, hoy la monotonía se rompió. Pablo, un compañero supervisor, un tipo que podía hacer que un dado casual para la situación. A que aparezcan de nuevo, supongo, o que no. Se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. La idea de Pablo, siempre tan lleno de vida, ahora solo otro nombre en una lista creciente de misterios, era inquietante. Sabía que hasta que encontráramos respuestas, ninguno de nosotros se sentiría seguro caminando por los túneles de la serie 4. 3 días pasaron. La rutina de la colonia en la serie 4 volvió a su ritmo monótono habitual, pero la corriente de inquietud permaneció, como una vibración de baja frecuencia que se sentía más en los huesos que se escuchaba. La desaparición de Pablo, junto con las otras, se convirtió en un tema discutido en el comedor o durante los breves momentos de descanso en los dormitorios. Luego, sin previo aviso, Pablo reapareció tan abruptamente como había desaparecido. Lo vi por primera vez durante el cambio de turno temprano, su figura materializándose desde la dirección de los cuarteles de vida, caminando hacia los pozos de minería. Mi alivio inicial, al verlo, fue rápidamente reemplazado por confusión y luego por una sensación de temor que se arrastraba lentamente. Algo no estaba bien. Pablo se movía con una precisión mecánica que era ajena al hombre que conocía. Su paso relajado y despreocupado había sido reemplazado por un andar medido, sus movimientos demasiado deliberados. «Pablo», llamé, acelerando el paso, paciendo en mi estómago. Esto no era simplemente extraño. Estaba mal. El regreso de Pablo, lejos de ofrecer alivio, solo profundizó el misterio. Su comportamiento, su forma de hablar, incluso su forma de moverse, todo apuntaba a algo más siniestro que un simple caso de haberse perdido. El resto de mi turno pasó en un instante, mis tareas realizadas automáticamente mientras mi mente corría. La condición de Pablo, la indiferencia de sus explicaciones, los cambios en él, eran síntomas de algo para lo que no estábamos preparados para entender, y mucho menos confrontar. Las desapariciones, las transformaciones, insinuaban una amenaza que ya estaba entre nosotros, escondida a plena vista. Cuando terminó el turno, tomé una decisión. Necesitaba hablar con Rojas de nuevo, compartir lo que había visto y presionar para que se actuara. La situación se estaba desmoronando, y si no actuábamos pronto, temía lo que podría venir después. Pablo había regresado, pero el hombre que volvió era un presagio, una advertencia, de que algo profundamente inquietante estaba en juego en la serie 4. En los días que siguieron al inquietante regreso de Pablo, la colonia en la serie 4 cayó en un ritmo marcado por la ansiedad y los murmullos. El comedor zumbaba con los tonos bajos y urgentes de conversaciones preocupadas. No pasó mucho tiempo antes de que el caso de Pablo dejara de ser una anomalía. Más trabajadores desaparecieron, desvaneciéndose sin dejar rastro, solo para reaparecer días después, cada uno cambiado de la misma manera inexplicable. Sus personalidades se habían apagado, sus comportamientos sincronizados de una manera que no podía explicarse. Me dediqué a llevar un registro, un archivo detallado de cada desaparición y regreso, nombres, fechas, horas, cualquier cambio observado en el comportamiento o la apariencia. Todo iba a la tableta de datos que guardaba de manera segura.
A medida que la lista crecía, surgió un patrón, aunque no ofrecía consuelo. Los trabajadores afectados parecían ser atraídos hacia las cavernas más profundas e inexploradas de la mina, áreas que aún no habíamos despejado para la excavación. Sus periodos de ausencia variaban, pero al regresar, compartían la misma mirada distante, el mismo habla escasa y carente de emociones. La tensión dentro de la colonia crecía con cada nuevo caso. Los equipos se agrupaban más cerca en las minas, su trabajo interrumpido por miradas nerviosas por encima del hombro. Los controles de seguridad se realizaban con fervor religioso, pero a pesar de nuestra vigilancia, las desapariciones continuaban. Una amenaza invisible que parecía burlarse de nuestros esfuerzos. Una noche, después de un turno doble particularmente agotador, me encontré en el comedor, tomando una taza del amargo brebaje que llamábamos café. La sala estaba más silenciosa de lo habitual. Rojas estaba sentado frente a mí, su expresión sombría, su energía habitual apagada por el peso del mando. «Tenemos que hacer algo», dije, rompiendo el silencio entre nosotros. Mi voz sonó demasiado alta en la sala silenciosa, y la bajé instintivamente. Este patrón no es natural. Estamos lidiando con algo que está más allá de nuestra comprensión. Rojas suspiró, frotándose el puente de la nariz con una mano. «Lo sé», admitió, su voz cargada. «He estado en contacto con el Comando Central, pero su consejo siempre es el mismo. Documentar, reportar, continuar las operaciones». «Eso no es suficiente», presioné, la frustración afilando mis palabras. «La gente está cambiando, Rojas. Algo los está tomando, usándolos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y mirar». Él me miró entonces. Realmente me miró. Y vi el peso de su posición. «¿Qué sugieres que hagamos? ¿Montar una operación de búsqueda y rescate en las cavernas inexploradas? Ni siquiera sabemos con qué estamos lidiando». La verdad de sus palabras me golpeó. Éramos mineros, no soldados ni científicos. Nuestras herramientas estaban diseñadas para romper rocas, no para desentrañar misterios de transformaciones alienígenas. «Entonces comenzamos con lo que podemos hacer», dije después de un momento de reflexión. «Vigilamos a los que regresan. Los mantenemos aislados hasta que podamos». La colonia necesitaba acción, una señal de que no estábamos completamente a merced de lo que acechaba en las sombras de la Serie 4. Bajo el pretexto de protocolos de seguridad reforzados, Rojas y yo implementamos las medidas de cuarentena con la aprobación renuente del Comando Central. El ala este, típicamente reservada para almacenamiento y rara vez utilizada, se convirtió apresuradamente en un área de observación médica. Su aislamiento de los cuarteles principales de vida y trabajo la hacía ideal para nuestros propósitos. Los primeros en ser puestos en cuarentena fueron los que habían regresado más recientemente, su cumplimiento variando desde la aquiescencia silenciosa hasta la resistencia confusa. Era una tarea sombría, una que pesaba mucho sobre nosotros, pero la necesidad era innegable. En los días siguientes, me ofrecí para turnos adicionales, usando mi tiempo para monitorear discretamente a los trabajadores en cuarentena y los túneles en busca de cualquier señal de la amenaza desconocida. Fue durante uno de estos turnos, mientras seguía una corazonada nacida de incontables horas pasadas revisando los registros y mapas de las operaciones mineras, que hice un descubrimiento escalofriante. Seguía a uno de los trabajadores recién regresados, un minero llamado Héctor, que alguna vez había sido una presencia bulliciosa en la colonia. Ahora se movía escondido en las sombras. Observé cómo Héctor se reunía con otros como él en una caverna. No hubo conversación, ni saludos intercambiados. En cambio, se pararon en círculo, sus movimientos sincronizados,
mientras comenzaban una actuación ritualística extraña. Era una danza que era a la vez fascinante y profundamente inquietante. Mis observaciones se interrumpieron abruptamente por una mano en mi hombro. Ahogué un grito, girándome para encontrar a Rojas a mi lado, su expresión sombría. «¿Lo has visto, entonces?», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de mi corazón acelerado. Solo pude asentir, mi mente dando vueltas por las implicaciones de lo que habíamos presenciado. Rojas me llevó lejos de la caverna, su agarre firme en mi brazo. Una vez que estuvimos a una distancia segura, se detuvo, su rostro lleno de preocupación. «Esto cambia todo», dijo, su voz baja. «Lo que sea que les esté pasando, no es solo físico. Es como si estuvieran siendo programados». La palabra me hizo estremecer. «¿Programados?». Sugería una inteligencia y un propósito detrás de las transformaciones que iban más allá de nuestros peores temores. «Necesitamos reportar esto», dije, la urgencia de la situación presionándome. «El Comando Central necesita saber con qué estamos lidiando». Rojas negó con la cabeza, su mirada fija en el túnel oscuro que conducía de regreso a la colonia. Cerró la puerta con llave detrás de nosotros, asegurándose de que nuestra discusión permaneciera privada. «Necesitamos ser estratégicos con esto», comenzó Rojas, su voz baja, mientras extendía un mapa de la colonia y los túneles circundantes sobre el banco de trabajo. El mapa era un mosaico de áreas exploradas y territorio inexplorado, este último marcado en rojo. Señaló una sección de los túneles cerca de donde habíamos presenciado la reunión. «Esta área tiene solo una entrada y una salida, lo que la hace ideal para nuestra operación». Asentí, entendiendo la importancia de lo que estábamos a punto de hacer. Capturar a uno de los trabajadores transformados estaba cargado de implicaciones morales y éticas, sin mencionar el riesgo de confrontación con cualquier inteligencia que estuviera detrás de esta transformación. «¿Cómo nos acercamos a ellos sin levantar sospechas?», pregunté, mi mente recorriendo escenarios, cada uno más tenso que el anterior. Rojas abrió los esquemas en su tableta, mostrando diseños de trampas y unidades de contención. «Usamos sedantes lo suficientemente fuertes para incapacitarlos, no para lastimarlos. Los necesitamos vivos y lo menos alterados posible». El plan era simple pero audaz. Colocaríamos una trampa en el túnel designado, usando una combinación de sedantes y una unidad de contención física camuflada para mezclarse con el entorno rocoso. El tiempo y la precisión eran cruciales. Los trabajadores afectados parecían tener una conciencia elevada, probablemente un subproducto del virus alienígena. En los días siguientes, requisamos materiales bajo el pretexto de mantenimiento de rutina, ensamblando la trampa en el taller después del horario laboral. Los sedantes fueron más difíciles de conseguir, pero Rojas tenía contactos en la enfermería que no hacían demasiadas preguntas. Cada paso que dábamos se sentía como un descenso más profundo en la conspiración, pero la necesidad de nuestras acciones era un motivador constante. La noche de la operación, la colonia dormía, mientras Rojas y yo nos dirigíamos al túnel objetivo. El peso de la unidad de contención y el sistema de dispersión de sedantes era un recordatorio físico de lo que estaba en juego. Trabajamos en silencio, colocando la trampa en el punto más estrecho del túnel, asegurándonos de que no hubiera forma de rodearla. Luego esperamos, escondidos en las sombras, el silencio de los túneles, amplificando cada pequeño sonido en una alarma potencial. El tiempo se estiraba, cada minuto, una prueba de nuestra determinación. Finalmente, una figura se acercó. Era Héctor, moviéndose con la misma determinación que habíamos observado antes. Cuando llegó al centro de la trampa, Rojas activó la dispersión de sedantes. Un siseo llenó el aire
casi inaudible, y Héctor tropezó, luego cayó. Los sedantes hicieron efecto con una velocidad alarmante. Nos apresuramos hacia adelante, asegurándolo en la unidad de contención, antes de que pudiera recuperarse. La unidad estaba diseñada para ser portátil, pero moverla aún era un esfuerzo, una lucha física que reflejaba el conflicto interno que sentía. Estábamos cruzando líneas en nombre de la supervivencia, la moralidad de nuestras acciones, un lujo que ya no podíamos permitirnos. Con Héctor asegurado e inconsciente en nuestro laboratorio, Rojas y yo enfrentamos la abrumadora tarea de desentrañar el misterio de su transformación. El taller se había transformado de la noche a la mañana en una instalación de investigación clandestina, sus herramientas e instrumentos reutilizados para nuestra investigación. «Necesitamos documentar todo», dijo Rojas, su voz firme, sin traicionar la tensión que ambos sentíamos. «Observaciones, hipótesis, resultados. No podemos permitirnos errores u omisiones». Asentí, consciente de la responsabilidad que descansaba sobre nuestros hombros. Nuestro plan, nacido de la desesperación y la necesidad, era un enfoque multifacético. Primero, realizaríamos un examen físico exhaustivo de Héctor, buscando cualquier signo visible de la influencia del virus alienígena. Luego, tomaríamos muestras de sangre, con la esperanza de aislar y analizar el patógeno, si es que podía llamarse así. Finalmente, intentaríamos comunicarnos con Héctor una vez que recuperara la conciencia, buscando alguna idea de sus experiencias durante su ausencia. El examen reveló cambios sutiles que habrían sido fáciles de pasar por alto. La piel de Héctor tenía un brillo tenue, apenas perceptible bajo las luces duras del taller. Sus pupilas estaban dilatadas, sin respuesta a los cambios en la intensidad de la luz, como si estuvieran permanentemente fijas en un estado de alerta. Estas anomalías físicas proporcionaron la primera evidencia tangible de los efectos del virus alienígena, una confirmación perturbadora de nuestros temores. Recolectar muestras de sangre fue una tarea más sencilla, aunque no exenta de riesgos. Teníamos que asegurarnos de que el virus, asumiendo que estuviera presente en su torrente sanguíneo, no representara una amenaza para nosotros. Rojas manejó el procedimiento con precisión clínica, su experiencia previa en bioquímica resultando invaluable. Las muestras se almacenaron en contenedores sellados, listas para ser analizadas con el equipo médico limitado de la colonia. La parte más incierta de nuestro plan era el intento de comunicarnos con Héctor. No teníamos forma de saber el alcance de su transformación, si conservaba algún vestigio de su antiguo yo, o si incluso era capaz de hablar. Las horas pasaron mientras esperábamos a que Héctor despertara. Cuando finalmente se agitó, sus movimientos eran lentos, desorientados. A medida que se volvía más alerta, su mirada se fijó en nosotros, sus ojos claros, por primera vez desde su regreso. El momento de la verdad había llegado. «Héctor, ¿puedes oírme?», pregunté, mi voz firme, a pesar del rápido latido de mi corazón. Su respuesta fue lenta, su voz un susurro ronco. Sí, el alivio me inundó, atenuado por la gravedad de nuestra situación, nuestro enfoque principal. Rojas tomó la delantera, utilizando el equipo médico limitado de la colonia. Nuestro objetivo era claro: aislar el virus, entender su biología y, con suerte, descubrir un medio para contrarrestar sus efectos. «El virus no es como nada que haya visto antes», dijo Rojas, mirando fijamente los datos en la pantalla. «No solo está secuestrando la maquinaria celular como los patógenos típicos, lo está reescribiendo, incorporándose al ADN del anfitrión». Un virus que podía reescribir el ADN era más que una simple amenaza biológica. Era una fuerza de evolución capaz de crear algo completamente nuevo y potencialmente hostil. ¿Podemos detenerlo?, pregunté, la pregunta cargada con el peso de nuestra situación. Rojas suspiró,
su mirada pasando de la pantalla a la mía. Tal vez necesito hacer más pruebas. Si podemos entender cómo se integra, podríamos desarrollar un agente antiviral, pero va a tomar tiempo. Tiempo que quizás no tengamos. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de conmoción afuera del taller. La puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de mineros, sus rostros marcados por el miedo y la ira. «Están viniendo», jadeó uno de ellos, sin aliento por correr. «Los transformados se están moviendo hacia el centro de la colonia. Tenemos que hacer algo ya». La urgencia en su voz nos impulsó a la acción. La amenaza inmediata para la colonia tomó precedencia sobre nuestra investigación. Necesitábamos defender nuestro hogar, nuestra gente, de lo que sea que viniera. Rojas y yo rápidamente ideamos un plan. Usando el sistema de comunicación de la colonia, reunimos a los trabajadores no infectados restantes, organizando una defensa improvisada en las arterias principales de la colonia. Cuando los trabajadores transformados se acercaron, sus movimientos sincronizados en una marcha inquietante, nos vimos obligados a confrontar la realidad de nuestra situación. Estos eran nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ahora vueltos contra nosotros por el virus alienígena. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Nuestra demostración de fuerza, combinada con la disuasión no letal que habíamos preparado, detuvo el avance de los trabajadores transformados por un momento. Parecía que podríamos razonar con ellos, llegar a los restos de las personas que alguna vez fueron. Pero el control del virus era demasiado fuerte. Los trabajadores transformados retrocedieron, sus intenciones poco claras, pero indudablemente hostiles. En el resurgimiento del enfrentamiento, la colonia quedó en un estado de alerta máxima. Se erigieron barricadas, se organizaron horarios de vigilancia, y todos los recursos disponibles se dirigieron a fortalecer nuestras defensas. La captura de Héctor, aunque un riesgo significativo, nos había proporcionado información invaluable. Nuestra supervivencia dependía de entender y contrarrestar el virus que nunca fue diseñado para un trabajo tan sofisticado. A pesar de estos obstáculos, Rojas hizo progresos. Descubrió que el virus operaba insertando su material genético en el ADN del anfitrión, convirtiéndose efectivamente en parte del huésped. Esta integración era precisa, dirigida a secuencias específicas que parecían controlar el comportamiento y los cambios fisiológicos, insinuando un nivel de sofisticación que era aterrador. El virus no solo los está cambiando a nivel celular, explicó Rojas, su voz llena de horror. Está alterando su plano básico. Es como si estuviera diseñado para crear algo, un trabajador, un dron controlado por la inteligencia que lo creó. Sus hallazgos arrojaron luz sobre el comportamiento de los trabajadores transformados, sus acciones aparentemente intencionales y su coordinación extraña. Era una toma de control biológica, una invasión silenciosa que dejaba a los anfitriones exteriormente inalterados mientras los transformaba desde adentro. Pero fue el próximo descubrimiento de Rojas el que ofreció esperanza. Creo que he encontrado una debilidad potencial, dijo, su fatiga momentáneamente olvidada ante su avance. El virus se integra usando una enzima específica. Si podemos inhibir esa enzima, podríamos detener el proceso de integración, tal vez incluso revertirlo. La revelación fue un punto de inflexión. Un inhibidor de enzimas podría sintetizarse, dados los recursos y el tiempo adecuados, el desafío en la mano. Esto es, dijo, con un optimismo cauteloso en su voz, nuestra mejor oportunidad de un inhibidor. Es hora de probarlo. El momento había llegado. Era hora de confrontar directamente a nuestro adversario invisible, armados con la ciencia y una esperanza desesperada. Mientras Rojas se preparaba para la prueba crucial del inhibidor de enzimas, el líquido claro en el vial simbolizaba una lucha tangible contra una fuerza alienígena que se había entrelazado insidiosamente
en el tejido de nuestras vidas en la serie 4. Yo vigilaba a Héctor, que yacía en la mesa de examen, su respiración constante pero superficial. Los sedantes que le administramos lo mantenían en un estado de tranquilidad inconsciente, protegiéndolo a él y a nosotros durante el procedimiento. Rojas, con una firmeza que ocultaba el alto riesgo, tomó una dosis medida del inhibidor en una jeringa. Esto podría ser, murmuró más para sí mismo que para mí, su enfoque inquebrantable mientras encontraba una vena en el brazo de Héctor. La aguja perforó la piel y lentamente presionó el émbolo, inyectando el inhibidor en el torrente sanguíneo de Héctor. Esperamos. Los segundos se convirtieron en minutos, nuestros ojos fijos en Héctor, en busca de cualquier signo de reacción. El equipo del laboratorio, reutilizado para nuestras necesidades urgentes, monitoreaba sus signos vitales, mostrando datos que fluctuaban con la promesa de cambio o la amenaza de fracaso. Al principio no hubo nada. Héctor permaneció inmóvil, su cuerpo aparentemente indiferente a la intervención, pero luego, casi imperceptiblemente al principio, hubo un cambio. Su respiración se profundizó, y el brillo que había marcado sutilmente su piel comenzó a desvanecerse, retrocediendo como la marea. Rojas y yo intercambiamos miradas, una comunicación sin palabras, llena de optimismo cauteloso. No nos atrevíamos a expresar nuestras esperanzas en voz alta, temiendo arruinar el frágil progreso que estábamos presenciando. Los minutos se convirtieron en horas, y gradualmente más cambios se hicieron evidentes. La dilatación de las pupilas de Héctor comenzó a normalizarse, y el brillo antinatural que había impregnado sus ojos se atenuó. Era como si estuviéramos viendo cómo la presencia alienígena dentro de él era borrada, su control insidioso, aflojado por el inhibidor. Pero la verdadera prueba llegó cuando Héctor comenzó a agitarse. Sus movimientos eran lentos al principio, como alguien que emerge de un sueño profundo y desorientador. Sus ojos se abrieron, la confusión, luchando con el reconocimiento mientras se enfocaban en su entorno. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca, áspera por el desuso. Estás a salvo, le aseguré, acercándome. Estabas enfermo, pero te estás recuperando ahora. ¿Enfermo?, repitió. Recuerdo los túneles, voces. Sus palabras se desvanecieron, perdidas en el esfuerzo de reconstruir recuerdos fragmentados. Estaba claro que la experiencia le había dejado cicatrices, sabiendo que cada individuo presentaba un riesgo de complicaciones desconocidas. Elegimos a 3 de los trabajadores transformados, cada uno en diferentes etapas de la transformación, con la esperanza de medir la efectividad del inhibidor en un espectro de infección. Los tratamientos se administraron bajo estricta observación, con Rojas y yo monitoreando a los sujetos en busca de cualquier reacción adversa. El equipo médico de la colonia, compuesto por personas de diversas disciplinas y ahora actuando mucho más allá de sus roles originales, estuvo listo para brindar apoyo. Las horas posteriores a la administración fueron tensas, un período de espera lleno de miradas ansiosas a los monitores y conversaciones susurradas. Pero lentamente, de manera inconfundible, comenzaron a aparecer signos de mejora. El brillo que marcaba la piel de los infectados comenzó a desvanecerse, y sus expresiones vacías dieron paso a la confusión y luego al reconocimiento. Uno por uno, los sujetos comenzaron a recuperar un sentido de sí mismos, sus recuerdos fragmentados, pero regresando. Como Héctor, describieron una sensación de ser llamados, atraídos por una fuerza irresistible que ahora parecía retroceder de su conciencia. Era una indicación clara del inhibidor de enzimas. Nuestro próximo desafío fue extender nuestro alcance a aquellos que aún estaban bajo la influencia del virus.
Los trabajadores transformados que vagaban por los túneles y cavernas más allá de nuestras fortificaciones. La colonia comenzó a unirse en torno a un nuevo propósito. Los voluntarios se presentaron, impulsados por la esperanza de que sus amigos y seres queridos pudieran ser rescatados del borde del abismo. Organizamos equipos, cada uno equipado con dosis del inhibidor, suministros médicos y equipo de restricción no letal. El objetivo era claro: localizar a los trabajadores transformados, administrar el inhibidor y traerlos de regreso para observación y tratamiento adicional. Era una tarea peligrosa, plagada del riesgo de confrontación con individuos que podrían no entender o apreciar nuestras intenciones. Rojas y yo instruimos a cada equipo, enfatizando la necesidad de precaución y compasión. Estas son nuestras personas, les recordé. Asustados, confundidos, pero aún nuestros. Vamos a traerlos a casa. La primera incursión en los túneles no asegurados fue tensa. Los trabajadores transformados, por su parte, parecían percibir nuestras intenciones, evitando la confrontación en la mayoría de los casos. Era como si la inteligencia alienígena que los guiaba ahora estuviera insegura, su control debilitado por nuestra nueva capacidad de resistir. Un equipo, liderado por una minera llamada Isabel, se encontró con un grupo de trabajadores transformados. Marcó un punto de inflexión en nuestra lucha contra el virus. Con cada individuo recuperado, la sensación de desesperación que había envuelto a la Serie 4 comenzó a disiparse, reemplazada por un optimismo cauteloso. La colonia se unió. El esfuerzo por producir y distribuir el inhibidor convirtiéndose en una prioridad comunitaria. Científicos, mineros, ingenieros, todos contribuyeron, sus roles difuminados ante nuestro objetivo común. Rojas nos advirtió contra la complacencia. Hemos progresado, reconoció, pero no estamos fuera de peligro. Necesitamos entender mejor el virus, anticipar sus respuestas. Sus palabras fueron proféticas. La inteligencia alienígena detrás del virus, aunque debilitada, no estaba derrotada. Comenzaron a surgir informes de trabajadores transformados exhibiendo nuevos comportamientos, como si se estuvieran adaptando a nuestras tácticas. Nuestro enemigo no era estático. La batalla por la Serie 4 era un conflicto en evolución. Los esfuerzos del contraataque comenzaron a dar frutos, transformando la atmósfera de la colonia minera en la Serie 4 de una de desesperación a una de esperanza cautelosa. Con cada expedición exitosa, el número de trabajadores transformados que podíamos traer de regreso y tratar crecía, sus recuperaciones fortaleciendo la moral de toda la comunidad. Sin embargo, como Rojas había advertido, la situación seguía siendo fluida. El virus alienígena y sus arquitectos invisibles se adaptaban a nuestras estrategias de maneras inquietantes. A pesar de los desafíos, seguimos adelante, refinando nuestros formados que aún no habían sido tratados, comenzaron a mostrar signos de desorientación, sus comportamientos agresivos disminuyendo a medida que la influencia del virus alienígena se debilitaba. Era como si se hubiera levantado un velo. Los lazos invisibles que los ataban a la voluntad del virus se aflojaban. Animados por este éxito, montamos una contraofensiva final, llegando a los trabajadores transformados restantes con una combinación del tratamiento con inhibidor y la frecuencia protectora. Las operaciones fueron cautelosas. Cada recuperación una victoria para toda la colonia. La resolución de la crisis llegó gradualmente. La sombra de la amenaza alienígena retrocediendo a medida que más de nuestra gente era devuelta a nosotros. El proceso no estuvo exento de tristeza. Algunos de los trabajadores transformados estaban demasiado lejos, sus cuerpos y mentes irreparablemente alterados por el virus. Sin embargo, en medio del dolor, también hubo triunfo. La Serie 4 se había alejado del borde, su gente unida por una experiencia compartida.
El sentido de comunidad, de resiliencia colectiva, era más fuerte que nunca. En las semanas posteriores a la resolución de la crisis en la Serie 4, una sensación de normalidad comenzó a regresar a la colonia minera. La amenaza del virus, rastrear los orígenes del virus alienígena. Me ofrecí como voluntario para liderar la expedición, impulsado por una necesidad de respuestas, de cierre, después de todo lo que habíamos soportado. Rojas, con su invaluable perspicacia científica, se unió a mí, junto con un grupo selecto de mineros e investigadores, cada uno motivado por la curiosidad y el deseo de salvaguardar nuestro futuro. Nuestro viaje nos llevó a lo profundo de las cavernas debajo de la colonia, mucho más allá de las áreas previamente mapeadas. Los túneles aquí eran antiguos, sus paredes grabadas con el paso del tiempo, guiándonos hacia el corazón de la Serie 4. Fue en una de esas cavernas, vasta y llena de silencio, que hicimos un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la crisis que habíamos enfrentado. Enterrada bajo capas de roca y sedimento, oculta por las sombras de la caverna, yacían los restos de una antigua nave alienígena. Su casco estaba abierto, desgastado por siglos, quizás milenios, de exposición al duro ambiente del asteroide. Su superficie estaba marcada con símbolos y patrones que sugerían una civilización muy alejada de la nuestra. La revelación fue asombrosa. El virus alienígena, la causa de tanto sufrimiento y pérdida, no había sido un fenómeno natural, sino parte de la carga de esta nave olvidada hace mucho tiempo. Era una pieza de una historia más grande, un fragmento de la historia interestelar que había enredado inadvertidamente a la colonia en la Serie 4. Con cuidado, nos acercamos a la nave, nuestros instrumentos y sensores sondeando sus secretos. En su interior, encontramos lo que parecía ser una bodega de carga, conteniendo recipientes similares en diseño a las estructuras cristalinas que emitían la frecuencia capaz de interrumpir el virus. Era un sistema de contención, nos dimos cuenta, diseñado para contener y controlar el virus para propósitos desconocidos. Rojas estaba fascinado. «Esto cambia todo», susurró, su mirada fija en la tecnología alienígena frente a nosotros. El virus fue diseñado, una herramienta o arma de esta raza alienígena. Y la frecuencia era un mecanismo de seguridad, quizás perdido cuando la nave se estrelló. El virus alienígena, un remanente de una era pasada, había yacido inactivo en la Serie 4 hasta que fue perturbado por nuestras actividades mineras. Su liberación había sido un accidente, una intersección trágica del esfuerzo humano y los restos de un pasado alienígena. Mientras documentábamos la nave y su contenido, la misión tomó un nuevo significado. Ya no era solo una exploración de las profundidades de la Serie 4, sino un primer contacto, aunque indirecto, con otra civilización. Los datos que recopilamos, las muestras e imágenes de la nave y su carga, proporcionarían información invaluable